nosotros a tener pues, más información, ¿no? Un poco más de luz, un poco más de información. Eso, pues, no sé si ahorita tengan ustedes alguna inquietud, ¿no? Al respecto, que siempre para mí es como que saludable porque me da pauta a iniciar con lo que ustedes tengan en mente. De otra manera, nos volvemos sumamente pasivos y lo que yo voy diciendo, si es que no se distraen y demás, que ahorita pues en línea todavía es un poquito más complejo. ¿No tienen nada por ahí en mente? Si no, pues para empezar sobre la materia, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre una endoscopía eh, esófago gastrodenal y una laparoscopía gastroduodenal? ¿Alguien dice yo? O a ver, preguntaré, ¿tienes algo que decir, por ejemplo, Araceli Escobar? La verdad no sé, doctor, pero yo me imagino que sería en el instrumental, que cambiaría la laparoscopía y la endoscopía. Ok, bueno, entonces en la endoscopía nosotros lo que tenemos son, aquí como método diagnóstico, es la exploración de los tubos naturales y explorados a través de orificios naturales. Entonces, hay endoscopía de prácticamente todos los orificios naturales, incluso unas que se suelen hacer mucho. Ustedes con un estuche de diagnóstico pueden hacer una otoscopía del oído externo y cuando menos de la membrana del tímpano del oído medio, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes una forma de endoscopía. Desde el otro punto de vista, cuando hablamos nosotros de una endoscopía esófago-gastroduodenal, a esa endoscopía, pues se hace a través de orificios naturales. Pues, claro, el otoscopio, pues ustedes conocen, basta con una fuente de luz y un conito que tenga iluminado y probablemente una lentilla de aumento. Los endoscopios que se utilizan para investigar por orificios naturales, pues tienen obviamente, y ahorita sí ya voy a compartir un poquito la pantalla para que vean ustedes. Permítanme nada más breve porque alguien chateó por ahí, no sé qué se le ofrecía. Ah, ok. Eh, ahorita checamos. Es una cuestión de lista. Yo pensé que era otro tipo de pregunta. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla ahora con respecto a esto que les mandé. Esto está en la plática número 2 porque ahora nos tocaba endoscopía. Entonces, esto que yo estoy mencionando, lo podemos ver, por ejemplo, aquí en tratándose de series esófago-gastrodenales. Entonces, aquí yo lo que estoy mostrando es cómo es que se hace. Pues se explorará pues desde la lengua, la laringe. Obviamente ya se dirigirá hacia el esófago, hacia el estómago y hacia el duodeno. Este estudio se conoce como panendoscopía esófago-gastrodenal, o nosotros de manera coloquial le decimos panendo-EGD. Ustedes pueden observar que el aparato que se utiliza pues tiene ahí un manubrio con varios. Una de las ventajas de ustedes que ahora se han vuelto jugadores de videojuegos, pues tienen múltiples botones y demás que manipular. Y justamente algo de lo que tiene aquí es una especie de volante que hace que el endoscopio haga hacia arriba, haga hacia abajo, haga hacia la derecha o haga hacia la izquierda. Eso es una de las opciones. La otra es que tiene una fuente de luz. Normalmente los endoscopios pueden estar apuntando la fuente de luz y la visión justamente en línea recta. Y entonces son los que se conocen de línea recta o frontales, y a su vez tienen en el transcurso del cilindro que tiene el endoscopio, que para eso es flexible,
tiene un túnel y por ese túnel se pueden introducir, pues sea agua para lavar enfrente, sea aire, hay manera de succionar a través del mismo canal de trabajo y también se tiene la opción de introducir pequeños instrumentos a través de pues un alambre, porque todo es para conducirlo a distancia, es una de las cosas que lo hacen, digamos, difíciles de utilizar. Entonces, esto se conoce como panendoscopio y tenemos otros instrumentos, por ejemplo, que tienen vista lateral. Aquí les voy a mostrar a ustedes en esta otra diapositiva. Este es el de vista central. Ustedes pueden observar la fuente de luz mediante 3 foquitos. Pueden observar por ahí probablemente un orificio por donde se arroje agua y se succione y lo que se conoce como canal de trabajo. Entonces, por el canal de trabajo es por donde, y acá pues está el visor, está la cámara en sí, por donde se puede observar. Este es de pues, 0 grados, entonces se mira de frente. Aquí pueden ustedes observar el endoscopio incluso encorvado y pueden ustedes observar cómo sale el instrumental de trabajo, en este caso una pincita, que ciertamente desde en forma remota, los 2 metros de distancia, una cosa así, pues está haciendo como una especie de clip para que la pincita se abra y se cierre. Observen ustedes la diferencia que hay con un duodenoscopio. Aquí la visión es totalmente frontal y aquí la visión es totalmente lateral en 90 grados. Observen ustedes entonces la cámara, la fuente de luz, bueno, aquí la cámara, la fuente de luz probablemente sea esta, y en el canal de trabajo, por donde salen los instrumentos, sale justamente hacia acá. ¿En qué casos utilizamos nosotros esto? Y se conoce como duodenoscopio, porque cuando queremos nosotros explorar la vía biliar, entonces se tiene la necesidad, observen ustedes esta diapositiva, por ejemplo, aquí les recuerda, en este caso, el duodeno, está el duodenoscopio, la vista lateral que les decía yo, la fuente de luz, la cámara y el canal de trabajo que sale hacia acá y hace que, obviamente, al salir hacia el frente en 90 grados, podríamos canular un orificio que se encuentra lateral, como es en este caso el ámpula de Vater, para poder canalizar las vías biliares o el conducto pancreático de Wirsung. Entonces aquí pueden ustedes observar. En el recuadro que está aquí abajo, lo que observamos nosotros es una radiografía que se conoce como fluoroscopía. ¿Alguien de ustedes tiene idea de, no sé si tú me pudieras contestar, Zamora Velázquez, cuál es la diferencia entre una fluoroscopía y una placa de rayos X convencional? ¿Ya tuvieron rayos X ustedes? Les decía yo que esta es una, sí están viendo el recuadro, ¿verdad? Están Sí, viendo la doctor. imagen, ¿no? Y aquí tienen ustedes, bueno, una de las cosas, como dices tú, efectivamente lo ves a través de una televisión y una de las características de la fluoroscopía con respecto a una radiografía convencional es que en la convencional los huesos se ven blancos y en la fluoroscopía suelen verse a la inversa totalmente, negros. Entonces aquí ustedes pueden observar como referencia probablemente los huesos y se ven negros. Y entonces, por ejemplo, algo metálico que sería el endoscopio, que sería totalmente blanco, por dentro es metálico, entonces aquí se observa negro. Entonces, bueno, esa es una de las grandes diferencias que hay. Y en ocasiones se necesita, no en ocasiones, cuando se hace una CEPRE, que se conoce como CEPRE, que es con la angiografía retrógrada endoscópica, entonces se inyecta el material de contraste que tendría que verse blanco, y aquí ustedes pueden observar, pues que no está blanco, ¿no? Sino que se observa el material de contraste en negro. ¿Qué creen ustedes que sea esto que está aquí dibujado? Aquí, que les estoy señalando ahorita mismo.
como para qué les gusta. Tú mismo, Adrián. Son las vías biliares, están dibujadas perfectamente bien. Bueno, aquí las vías biliares y entonces aquí las intrahepáticas, probablemente aquí estaría el hepático común, y el colédoco, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos nosotros, esto es en relación a explicar de qué se trata una endoscopía alta, genérica, y lo mismo aplica, por ejemplo, para la exploración del colon. Ahí la introducción del aparato es a través, por ejemplo, en este caso al paciente se le suele sedar para que no le molesta. Se utiliza una boquilla para introducir, porque a veces las personas no cooperan o están ansiosas, les quieren introducir un tubo y pueden morder el tubo y luego las fibras ópticas son muy delicadas y pueden echar a perder un equipo que puede valer pues varias decenas de miles de pesos, ¿no? Entonces, para eso se utiliza una boquilla de plástico. Esta boquilla pues la puede morder el paciente y tiene un orificio a través del cual penetra el endoscopio. Cuando se hace una colonoscopía, la diferencia grande, pues es que obviamente que se hace por el ano recto, y en este caso, por ejemplo, únicamente se requiere de que el paciente esté en ayuna, y en el otro caso se requiere que el paciente esté preparado. Y en el caso de la colonoscopía, me voy a ir ahora a mostrarles a ustedes cómo está eso de la colonoscopía. Entonces, aquí pueden ustedes observar estas imágenes, a donde se observa el colonoscopio, que es totalmente parecido al endoscopio convencional en 0 grados. Se introduce por aquí, el paciente habitualmente en posición de SIMS, y podemos observar nosotros todo el trayecto del colon, incluso cuando la válvula ileocecal es franqueable, se puede observar una pequeña parte del ilion terminal. Entonces, acá les decía yo que se requiere una preparación, y esta preparación habitualmente se hace con polietilenglicol. El nombre comercial del polietilenglicol es Nuliteli, y ese Nuliteli viene en 4 frasquitos. También hay otro que se conoce como Picoprep, y que es picosulfato de sodio. Eh, Ese es como más tranquila la preparación. Viene un sobrecito con sabor a naranja, lo diluyen ustedes en un vaso de polvo, lo diluyen en un vaso de agua y después se toman 5 o 6 vasos de agua seguidos y se repite la maniobra. En el caso del Nuliteli, se mezcla en un sobre en 1 litro de agua, y entonces alcanza para 4 vasos de 250 mililitros. Entonces hay que estarse tomando un vaso cada 15 minutos, y eso se repite por 4 por 4, 16 vasos. Entonces llega un momento cuando al final del cuarto sobre, del cuarto litro, cuando ya vamos para allá, se está evacuando prácticamente como si estuviera uno orinando, la verdad. O sea, se limpia totalmente el intestino, y es uno de los objetivos. Entonces, aquí la sedación en el paciente tiene que ser más profunda. Entonces, ahorita ya hemos tocado, estos métodos de diagnóstico sirven, y me voy a adelantar a decirles, ¿ustedes tienen una idea de dónde empiezan los tumores del aparato digestivo principalmente? ¿Alguna vez lo habrán visto? No sé si quieras decirme algo, Aidet. Pues muchas veces comienzan en el colon. Bueno, eso es en la topografía gorda, pero en las diferentes capas del intestino, hablando de mucosa, de muscularis y de serosa, los tumores más frecuentes del aparato digestivo, bueno, en tu caso, ¿tienes idea dónde es que crecen principalmente? En la mucosa. Exacto. Entonces eso ya se los enseñaron a ustedes en patología, y los tumores más frecuentes del aparato digestivo son los adenocarcinomas en toda la tubería. Y entonces, como es en la mucosa, es a donde aporta muchísimo la exploración, en este caso con los endoscopios. Claro, también hay patología inflamatoria, como sería en el caso del estómago, gastritis, en el caso del esófago, esofagitis, en el caso del colon, pues las diferentes colitis que puede haber. También podemos observar, por ejemplo, en el colon como patología divertículos, y pues no se diga los tumores. Ahí tenemos la opción incluso de biopsiar. Vamos, dentro de la temática que tenemos aquí, tenemos tumores benignos del intestino, como serían los pólipos, o malignos también, en forma polipoide. Entonces nosotros tenemos eso. Bien, yéndonos a esta diapositiva, donde les estoy, gracias,
les estoy mostrando lo de la panendoscopia que les decía yo, la colonoscopia, hay una cosa también que se conoce como enteroscopía, y la enteroscopía lo que hace es ver todo el trayecto del intestino. Entonces, para eso se utilizan aparatos especiales, como este que les voy a mostrar acá, a donde se infla un globo. Obviamente no tenemos un endoscopio tan largo como para observar 3 metros de intestino. Normalmente digamos, cómo se ha amañado los investigadores para poder explorarlo todo, como que se va remangando por dentro. ¿Cómo es que se remanga? Se introduce el endoscopio, desafortunadamente les quité aquí una película que traía, pero bueno, se introduce el endoscopio y se infla un globo. Entonces, al inflar el globo queda como fijo ese segmento de intestino, y se avanza el endoscopio discretamente, y se desinfla el globo, y la parte donde está el globo se avanza y después se vuelve a inflar, de manera que se va como remangando el intestino. Se va remangando, de manera que esto que ustedes están observando acá, que no es tan largo, al final pueda contener prácticamente todo el intestino. Incluso no es tan simple, porque el hecho de inflar el globo luego de repente genera, o donde está remangado, puede generar cierta isquemia y complicar el estudio y hasta perforarse los pacientes. Otro de los artilugios que se pueden utilizar para ver desde el punto de vista endoscópico es la cápsula endoscópica. Ustedes acá la tienen. Entonces, estas cápsulas, las primeras que empezaron, yo hace ya varios años, hace como 10 años, estuve probablemente un poquito menos, en un congreso en San Francisco de la Asociación Mexicana, de la Asociación Americana de Gastroenterología, y no nos daban una cápsula obviamente útil, sino nos daban una imitacioncita, y es una cápsula como si fuera una cápsula de esas de 1 gramo de ampicilina, un poquito pesadas, y pues hay que deglutirla. En esa época solo existían estas, donde tenían una cámara frontal y nada más. Entonces, dejaban muchos puntos ciegos, porque si la cápsula no todo el tiempo va a ir de frente, puede ir rodando, y entonces, si a la hora de estar rodando, pues se perdía de imágenes, ¿no? Entonces, se han inventado nuevas ahora con doble cámara, una en la parte posterior y una en la parte anterior, como se le quiera llamar según esté ubicada, ¿no? Entonces, obtenemos imágenes tan buenas como esto, ¿no? Entonces, uno de los peros que tiene este sistema es que no puede tomar biopsias. Yo creo que no tardarán, de hecho ya se están eh, pues diseñando microrobotcitos que puedan hacer todo eso, ¿no? Pero por el momento todavía no tienen uso clínico convencional, y eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, bueno, regresando a ello, ya ahorita a grosso modo vimos que está la endoscopía del esófago, del estómago y del duodeno, que está la del colon, que está la enteroscopía, porque es una especie de zona ciega entre lo que sería la válvula ileocecal, por supuesto, y pues allá al ángulo de Trice, o sea, todo el intestino delgado, para acabar pronto. Y tenemos la colangioscopía. Incluso en la actualidad también se conocen existen unos endoscopios delgaditos que caben a través del canal de trabajo del endoscopio grande, digamos, y cuando yo les mostré, se conoce como baby scope. Ahorita no traigo una imagen de eso, pero justamente aquí donde ustedes están viendo que sale en esta diapositiva, donde está saliendo por ejemplo, es un duodenoscopio, es un duodenotomo, más bien es un esfinterotomo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes introducen una canulita delgada a través del esfínter, luego este está tan angosto que no permite la entrada de otro tipo de instrumental como para poder extraer cálculos y demás. Lo que más se utiliza son baloncitos. Se mete una sondita que trae un balón, en este caso desinflado, y entonces se introduce la sonda, la puntita donde viene el balón, un poquito después, antes de la punta, donde viene el baloncito, se supone que franquea el cálculo, se infla el balón y después se tracciona. Entonces, al traccionar, pues jala el cálculo hacia el exterior, ¿no? Entonces, bueno, como a veces no caben esas sonditas, son un poco más gruesas, se suele hacer lo que se conoce como esfinterotomía. Observen ustedes, aquí queda una especie como de
como de triángulo, y esto es un alambre. Entonces, cuando se activa, este alambrito al traccionar hace que se flexione, y entonces esto ya está introducido a través del orificio del esfínter de Oddi. Entonces, se empuja un poquito más y esto va haciendo el corte. Entonces, debe estar perfectamente bien ubicado el endoscopista, porque solamente hay una zona, más o menos a las 9 de las manecillas del reloj de la papila, a donde es avascular, porque el resto es totalmente vascular y si se les ocurre cortar por ahí, tienen sangrados que hacen que se convierta muchas veces la endoscopía y el cirujano tenga que entrar a hacer hemostasia sobre lo que hicieron sangrar, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, lo importante que es conocer la anatomía y todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces, ahí tienen ustedes que también podemos utilizar los baby scopes. Las endoscopías las podemos utilizar con fines diagnósticos y con fines terapéuticos. Entonces, ustedes tienen una idea, no sé, han sido todo el tiempo los mismos. Vamos a ver si. Araceli Soriano, ¿tienes una idea de endoscopía terapéutica? A donde tú con el endoscopio vas a tratar la enfermedad en sí. Pues había leído que es, por ejemplo, cuando hay una obstrucción, sirve para quitar la obstrucción o para cuando hay hemorragias, igual puede ayudar. Bueno, la obstrucción, en realidad, por ejemplo, una obstrucción intestinal, normalmente no utilizamos mucho el método. Hay quien reporta en el caso de vólvulo del sigmoides, entonces, ¿ustedes tienen mi cara? ¿Ven mi imagen aparte de la ahorita? Sí, ¿O nada más Sí, ven la doctor. pantalla? ¿Sí ven mi cara? Bueno, si están viendo mi cara, ahorita mismo les voy a mostrar. Hagan ustedes de cuenta que esta parte de mi cubrebocas es el sigmoides. A veces cuando el sigmoides se rota de esta manera, se conoce como vólvulo de sigmoides. Entonces, cuando nosotros introducimos un endoscopio y inyectamos un poco de aire, se llega a revertir. Eso mismo sucede cuando se hace una especie de enema terapéutico, cuando es muy temprano, o hay también algunos vólvulos que son incompletos, pero que se pueden diagnosticar radiológicamente o por tomografía. Y entonces es uno de los estudios hablando de obstrucción, ¿eh? Porque mencionaste obstrucción. El otro, que ya lo mencioné ahorita, será la extracción de cálculos de la vía biliar. Eso es terapéutico, ¿no? Estamos sacándole los cálculos y destapando la vía biliar, podría ser un tipo de bloqueo, por supuesto, de la vía biliar. Otro, por ejemplo, si tenemos una obstrucción por tumor, eso realmente no lo vamos a destapar con un endoscopio. Existen por ahí algunos estudios de uso de láser, pero por ejemplo, para quitar tumores, para quitar pólipos, pues eso es terapéutico. Y en el caso de hipertensión portal, para ligadura de varices, como lo acabo de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos nosotros usos terapéuticos. Voy a mostrarles aquí un listado de endoscopía superior diagnóstica. Entonces, ahorita que estamos compartiendo pantalla. Ok. ¿Cuándo es que vamos nosotros a indicar, no? Conforme vayamos nosotros aprendiendo patología a través del curso ahora, digestiva alta, que incluso pues prácticamente voy a empezar por ahí, nos vamos a dar cuenta cuándo está indicado. Yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo, en este caso, déjenme ver por aquí. A ver, Alma Clara Navarrete, la pregunta estaría en relación a, ¿será lo mismo en cuanto a indicación una chica pues de tu edad que tiene sensación de que no deglute bien con respecto a una persona como la edad de tu abuelita si todavía viviera en cuanto a la misma sensación? ¿Qué te haría pensar en un caso, en qué patología pensarías en una persona que siente aquí que no puede pasar? Bueno, sí puede pasar, pero que tiene algo ahí atorado en la garganta. Y que esa misma sintomatología la refiriera a la abuelita de la chica. Una de 20 años, 18, 20 años, y la otra, pues ya de 65 o 70.
Pues hay diferentes patologías. Bueno, recuerdo que había leído que, por ejemplo, puede haber problemas de la motilidad del esófago Sí, y claro. eso podría generar pues esa sensación. Y también, por ejemplo, hay patologías en las que el diámetro, por así decirlo, del esófago como que se reduce. Se puede estrechar, entonces para eso podría servirnos una endoscopía. Claro, Ajá. nada más que, por ejemplo, en el primer caso, probablemente la chica solamente está nerviosa y entonces eso genera la sensación que se conoce como globus. Y para trastornos de motilidad, pues la endoscopía no nos va a funcionar. Para eso nos va a funcionar La una manometría, ¿no? manometría, por Ajá. supuesto. Pero en tratándose de personas que rebasan los 60 años de edad o incluso desde antes, uno de los diagnósticos cuando empezamos con esas sensaciones, por descartar, serán tumores. Entonces, sí nos apura a nosotros a ver una endoscopía en la persona mayor y no nos apura en la persona joven hacérselo. Probablemente la persona joven, en el transcurso de la consulta, nos podamos dar cuenta de que tiene un grado de ansiedad elevado, probablemente traiga ahí algunas broncas propias de su edad, que en ambos casos pueden suceder, por supuesto, pero es raro que la persona de 20 años vaya a tener una tumoración que esta lesión. Las más de las veces son ansiosas y muchas veces son como respuesta a un poco de reflujo, que también el reflujo en situaciones de ansiedad y de estrés aumenta también. Entonces, Sí. ahí es a donde nosotros, dice acá, síntomas persistentes, ¿no? A pesar del tratamiento. Vamos a suponer que a la chica de 20 años le damos tratamiento y no cede, entonces está la indicación de endoscopia. Pero en el caso de de la segunda persona, la abuelita, de entrada hay que solicitarle una endoscopia. O sea, no hay que estarse esperando para ver cómo resulta el tratamiento. Ahí es diferente el criterio, ¿no? Entonces, ahorita ya les voy formando yo a ustedes criterio y va avanzando. Por ejemplo, precisamente, por ejemplo, esto puede dar lugar a una pregunta de examen. Y las preguntas de examen, normalmente mis exámenes son de pensar. Número uno, tener el conocimiento y además pensar cómo resolver el problema. Porque ese es el chiste de de la clase en sí, porque yo quiero que ustedes empiecen a acostumbrarse a resolver problemas. ¿En base a qué? Al conocimiento, por supuesto. Entonces, miren ustedes el siguiente rubro dice síntomas recientes mayores en mayores de 50 años. Lo acabo de decir. Fíjense que sin querer no había yo leído el siguiente rubro, pues es eso precisamente. El hecho de que presenten disfagia o odinofagia, no importa la edad, ahí sí vale la pena que se haga la endoscopia. En el caso de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ahorita ya ustedes están empezando a escuchar patología, pues entonces ya saben ustedes que se regresa el jugo gástrico y sobre todo el ácido que tiene el estómago al esófago. La mucosa del estómago está acostumbrada a la presencia de ácido, la mucosa del esófago no está acostumbrada, genera inflamación, genera sintomatología dolorosa, ardorosa, sensación de fuego, lo que se conoce como, como pirosis, y entonces ahí es a donde nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa si la chica de 20 años empezó con pirosis y después se le agregó disfagia y hasta odinofagia? Bueno, entonces ahí hay una especie de secuencia de enfermedad péptica por reflujo, bueno, más bien por reflujo, más que enfermedad péptica. Y pues ustedes les dan omeprazol y remiten todos los síntomas, tal vez no pase nada. Entonces, sin embargo, no está por demás tener el dato porque también puede tener la paciente patología premaligna en el caso de la enfermedad por reflujo, que se conoce como esófago de Barrett. Entonces, el esófago de Barrett, que ustedes ya saben que es una metaplasia intestinal en el esófago, pues tiene cierto potencial de hacerse maligno, de hacerse displásico y de hacerse neoplásico. Náusea y vómito persistente, pues sería otra de las indicaciones para enviar al paciente a endoscopía. Tenemos obviamente la hematemesis, una hemorragia, pues nos lleva de inmediato a hacer la endoscopía. Entonces aquí, pues puede ser una hemorragia del esófago y en cuanto a patología del esófago, pues hay variada, pero por frecuencia, si yo les dijera, oigan, hay una hematemesis en un chavo que estuvo de fin de semana y tuvo la hematemesis el domingo por la noche. Entonces, pues empezó a chupar desde el viernes, sábado y el domingo hasta en la mañana para curársela. Y en la noche tuvo hematemesis. Y eso mismo les podría yo decir de otra persona, en este caso de 60 años de edad,
borrachín de muchos años y que dejó el alcohol hace 5. Entonces, en el primero en qué pensarían y en el segundo en qué pensarían. No sé, Gustavo, si quieras comentar algo. Gustavo Huerta, ¿no? O Melissa Guerrero. ¿Quién me escucha, Melissa? Ah, probablemente en la persona mayor estaríamos hablando de, pues, no sé, tal vez un trastorno de tipo oncológico. Sí, claro. Siempre hay que estar descartando eso. Como les dije el antecedente de que era chupador, sí, importante, lo primero que hay que pensar es que no esté cirrótico. Y los cirróticos tienen hipertensión portal, y la hipertensión portal produce varices esofágicas, eso es lo que puede determinarse. Por cierto, cuando ustedes tienen un paciente con melena, o sea, con heces melánicas, ¿qué piensan? ¿El sangrado tubo digestivo bajo o alto? Tú misma. Ah, Tienes evacuaciones negras. ¿Piensas en sangrado alto o bajo? bajo. Bajo. Todo mundo pensaría, bueno, pues obviamente como evacuó negro, bueno, para que las heces se tiñan de negro, tienen que recorrer una cantidad de intestino más o menos importante porque termina por oxidarse. Entonces la hemoglobina, en lugar de estarse viendo roja, tilante, cambiando de color y se vuelve negra. Entonces, cuando ustedes vean melena, hay que pensar que el sangrado viene prácticamente del ciego, pero para arriba. Y lo más frecuente en cuanto a sangrado, casi siempre es el estómago, el duodeno o el esófago en todo caso. Entonces, fíjense cómo en la mente de ustedes ahorita todavía está la idea de que porque evacuó negro, y por cierto, las evacuaciones que son negras, cuando se empiezan a diluir en el agua, se empiezan a teñir de rojo. Entonces, ojo con eso. Entonces, que les quede, no como máxima forzosa, pero si yo les preguntara a ustedes, bueno, díganme 2 signos de sangrado tubular alto. Y pues uno de ellos puede ser, obviamente, la hematemesis, y el otro, pues, es la melena. Serían 2 clavados signos de, bueno, aspectos clínicos de hemorragia de tubo digestivo alto. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes, dice hemorragia, hipertensión portal, pueden tomarse biopsias de intestino delgado. Los pacientes que ingieren cáusticos, por ejemplo, también es conveniente en las primeras horas hacer una endoscopía para clasificar. Ya nosotros, aquí hay un tema de ingesta por cáusticos, ya hablaremos de la clasificación de Sagar al respecto. La enfermedad péptica en general, gastritis, los pólipos que pueda haber, pólipos en el estómago, etcétera, ¿no? Todo esto es para hacer diagnóstico. Gracias. Eh, bueno, ahora, en relación a la terapéutica, o sea, a la que implica ya tratamiento, tienen ustedes aquí la ligadura de varices esofágicas. Yo creo que eso de la escleroterapia ya lo voy a tener que borrar porque prácticamente ya no se usa. Entonces, ahora ante sus ojos lo haremos y dejaremos ligadura de varices esofágicas solamente. Entonces, esto de inyectar cianoacrilato precisamente es la esclerosis. Entonces, pero algunas veces todavía se utiliza como recurso para inhibir el sangrado en un momento dado. La hemorragia no varicial, ¿se acuerdan ustedes que hace rato la pregunta estaba del chavo que había sangrado el fin de semana? Bueno, hay una rasgadura como vertical en el esófago que se conoce como síndrome de Mallory-Weiss, y ese es lo que genera el sangrado. Cuerpos extraños, lo que ustedes mencionaban, puede estrecharse la luz y puede haber estenosis, y entonces nosotros, desde el punto de vista terapéutico, a veces el mismo endoscopio dilata el esófago y esto permite. Hay una enfermedad que se conoce como acalasia, ya la vamos a ver ahora como trastorno. Luego, pues los pólipos para quitarlos. En el caso de displasias en la mucosa, se puede hacer mucosectomía. Lo que les decía yo, cuando tenemos un tumor que está el paciente estando obstruido en el esófago, por ejemplo, se puede utilizar láser o poner prótesis por endoscopía. Está, por ejemplo, aquí pues estaríamos hablando de estenosis, ¿no? Está, por ejemplo, para los tumores se puede utilizar una cosa que se llama ablación por radiofrecuencia,
donde se introduce una sondita y quema la mucosa alrededor. Esto, por ejemplo, se utiliza para esófago de Barrett. La manufactura de gastrostomías, ahora lo veremos nosotros, eso sí se los voy a pasar. Y está la colocación de sondas nasoenterales, porque luego no es fácil cuando nosotros necesitamos alimentar a los pacientes, que no se puede utilizar el estómago porque tienen mucho reflujo. Y el hecho de, por ejemplo, un paciente inconsciente al que queremos alimentar por sonda, si le estamos llenando el estómago, puede tener reflujo. Y si tiene un EBC que le impide deglutir adecuadamente, pues puede morirse por broncoaspiración. Entonces, a esos pacientes se les puede meter la sonda hasta la primera parte de ayuno. Y entonces, esas sonditas no son fáciles de que franqueen el píloro y se vayan para allá. Luego necesitan la endoscopia para poderlas colocar. Entonces, bueno, hasta acá tenemos de las indicaciones. De las complicaciones que podemos tener en la endoscopía está la perforación, la hemorragia, sobre todo cuando la hacemos terapéutica, y afortunadamente es baja. Si se fijan, no llega ni al 1%. Entonces, lejos del 1%. Sería el 1 por 1000, afortunadamente, y la mortalidad pues es mucho más baja, 1 de cada 10,000, por eso es que con cierta confianza las personas se hacen eso. De la endoscopía del intestino delgado ya les mencioné la videocápsula y ya les mencioné la endoscopía con balón. Y me voy a ir al final con la colonoscopía. En el caso de endoscopía de intestino grueso, ya les hablé de la CEPRE. La CEPRE, por cierto, el hecho de hacer una tinción de las vías biliares a través de este recurso puede provocar pancreatitis aguda, no está exenta de no complicaciones. Me refiero específicamente a la colangiografía retrógrada endoscópica. Y entonces, esta colangiografía endoscópica pues puede generar pancreatitis, les decía yo, y entonces solamente se debe utilizar con fines diagnósticos, con fines terapéuticos. O sea, cuando el paciente necesita hacérsele algo para esto, principalmente, y no tanto con fines diagnósticos. Hay la excepción cuando, por ejemplo, tenemos un paciente ictérico porque tiene un tumor de la vía biliar y queremos hacer diagnóstico. Por un lado, se puede meter un stent, un tubito para que pase la bilis, mientras tanto, mientras se opera el paciente, y por el otro lado, pues estar haciendo el diagnóstico mediante un cepillado de la mucosa de la vía biliar para que pues se tenga ahí células malignas o no. Entonces, otra vez, si ustedes ven las indicaciones del intestino grueso, está pues para escrutinio. Esto de escrutinio, ¿qué entienden por escrutinio? No sé, a ver, le preguntaría yo aquí a Merced Papanteca. ¿Qué es eso de Bueno, escrutinio? yo entiendo como escrutinio como un estudio como de rutina, por así decirlo. Lo compararías en las mujeres, digamos, de 40, 50 años, ¿qué estudios de escrutinio suelen hacérseles? Como mastografía. Exacto, exacto. Bueno, ese mismo concepto que acabas tú de mencionar existe para el colon y en la actualidad incluso la Asociación Mexicana recomienda a partir de los 50 años una colonoscopía cada 5 años porque es la mejor manera de adelantarse en forma temprana, de diagnosticar tempranamente el cáncer de colon. Y entonces, en escrutinio, para detectar cáncer, pólipos y sobre todo, existe un tipo de cáncer de colon de herencia, ya veremos nosotros el síndrome de Lynch, y entonces ahí es a donde tenemos esto. Entonces, por ejemplo, para hemorragias de tubo digestivo bajo también, para hemorragias de tubo digestivo bajo ya lo veremos, a veces participan mejor los endoscopistas, los radiólogos intervencionistas que los endoscopistas. O lesiones observadas en otros estudios que ya se le hizo un colon por enema y se ve ahí un chipote, pues queremos tomar biopsias y resulta que es un cáncer, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencioné lo de vólvulo de sigmoides? Ahí tienen ustedes. Hay una cosa que se llama síndrome de Ogilvy, es una especie de trastorno motor tan importante que queda paralizado el intestino grueso y aparece como una obstrucción intestinal. En las diarreas crónicas para tomar biopsias, esto también aplica en la endoscopía superior. Las enfermedades inflamatorias conocidas como chronic UCI, pues básicamente eso es lo que tenemos. Otro detalle es que se ha adicionado, y eso se los mencionaré en su momento, aquí les estoy señalando, el ultrasonido endoscópico con sonda. Hay unos endoscopios que ya traen
en 360 grados un transductor endoscópico. Y entonces una de las cosas que nos permiten observar es cómo se ve desde el punto de vista endoscópico las diferentes capas del intestino. Se utiliza más para neoplasias de esófago, se utiliza también en la actualidad incluso, hay ocasiones en las que se pueden tomar biopsias de páncreas. Imagínenselas ustedes. Meten ustedes un endoscopio que trae un ultrasonido. El ultrasonido, el endoscopio lo pegan a la pared posterior del estómago y nos permite ver el páncreas y trae un canal de trabajo donde pinchan ustedes el estómago, pinchan el páncreas y la estructura que quieren ustedes biopsiar y aspiran. Entonces pueden obtener allí algunas células pues que pueden ser neoplásicas de cáncer de páncreas, por ejemplo. Hay tumores quísticos del páncreas a donde pinchan ustedes ahí y pueden vaciar de líquido. Y también otra manera, los pacientes que tienen cáncer de páncreas avanzado, que tienen un dolor tremendo, ustedes saben que está por ahí el plexo solar en esa zona y entonces se puede instilar alcohol, alcoholizar la zona y es lo que se conoce como neurolisis. Entonces, si se fijan, son un montón de cosas las que se pueden hacer por acá. En cuanto a contraindicaciones, ojo cuando se sabe que el paciente tiene potencialidad para perforarse, me refiero a la colonoscopía. Entonces, por ejemplo, cuando se les inflama un divertículo a los pacientes, está contraindicado hacer una colonoscopía. Se puede perforar y una perforación, aquí sí las complicaciones son un poquito mayores. Si se fijan ustedes, están al 0.2 de perforación y aquí sí la hemorragia, sobre todo cuando se biopsian pólipos, puede ser un poquito más frecuente. Esto del síndrome de pospolipectomía, los pacientes pueden tener un poquito de sangrado y de dolor cuando se les hace eso. Bien, pues yo creo que con esto quise mostrarles, miren, esta es la imagen y aquí se los voy a poner en pantalla completa. Estas son las imágenes, este es un endoscopio que porta un ultrasonido. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el transductor de ultrasonido de un tipo que no es de 360 grados, porque el de 360 grados da esta imagen. Y este que es de este tipo da una imagen más bien en abanico, como en este sentido. Es un poco como el ultrasonido endovaginal, que da una imagen como en abanico. En este caso, cuando ustedes vean una imagen de 360 grados, observen ustedes esta, se ve padrísima, a donde pueden ustedes observar el endoscopio, el globo en sí y las paredes. Acá la mucosa, pueden ustedes ver las diferentes capas. Miren ustedes, por ejemplo, aquí, a donde se puede observar probablemente una neoplasia en este sitio, ¿no? Entonces cambia la endoscopia, cambia la ecogenicidad que se hace distinta de las diferentes capas y pueden ustedes observar. O por ejemplo acá cuando tiene el endoscopio, este tipo de transductor, y observen ustedes cómo puede salir una aguja justamente para tomar una biopsia de esta lesión, que aquí puede ser un vil ganglio y que el ganglio puede estar positivo para una neoplasia que puede ser de estómago o algo así. Bueno, hasta acá, aquí estas dos diapositivas que ustedes pueden ver son como cultura general para ustedes porque cada vez hay más anticuerpos monoclonales y para que vean cómo se les pone el apellido, que ahorita no tiene importancia mencionárselos, pero ustedes curiosenle lo que les mandé para que tengan esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, dejamos unos minutitos para que ustedes pues pregunten lo que quieran o hagan algún comentario. Yo tengo una pregunta, doctor. Venga, Santiago. Hace ratito que estaba hablando de la dificultad para deglutir. Sí. También podría ser posible en el paciente de 60 años una hernia hiatal. Sí, la hernia hiatal en sí no genera la disfagia. La hernia hiatal lo que produce es reflujo y depende del tipo de hernia hiatal, porque si hablamos de una hernia hiatal paraesofágica, normalmente no tienen reflujo. La por deslizamiento, que es la más frecuente, esa sí genera reflujo y entonces los pacientes terminan por tener trastornos motores y poder tener disfagia efectivamente. Y hay otra, la que ya les mencioné, que es la calasia, que les puede producir. Ahora que vayamos viendo los temas, pues eso obviamente se va a ir desglosando. ¿Qué más? Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra preguntilla que tengan ustedes por ahí? Curiosen.
Sí, Hace por un rato, ejemplo. doctor, A ver, venga. dijo que creo que se dijo que la colangiografía endoscópica podía crear una patología, pero ya no escuché cuál. ¿Me la podría repetir, por favor? Pancreatitis aguda. Y por O sea, hay ejemplo, es un porcentaje bajo. Antes se estaba considerando de 1 a 2% y llegó a haber casuísticas que lo veían hasta en el 7%. Y realmente generar una pancreatitis. Lo que se ha visto en la actualidad es que la mayoría de pacientes a los cuales se les instrumenta la vía biliar, la mayoría, tienen hiperamilasemia, o sea, les aumenta la amilasa. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos pancreatitis aguda, por supuesto. O sea, precisamente ahorita lo que les estoy mostrando son métodos de diagnóstico generales y ya les empiezo ahí a llenar un poco la cabeza de patología por aquí, por allá, ¿no? Ya están escuchando ustedes varias cosas, ¿no? Ya mencionaron ya oyeron acalasia, síndrome de Ogilvy, varias cosas que ahorita pues, ciertamente les satura a ustedes el entendimiento en cuanto a cantidad de información, pero se van dando cuenta que sirve esto que estamos proponiendo, ¿no? Doctor, ¿me Sí, escucha? sí. Yo tengo duda en cuanto a que, bueno, leí que los procedimientos podrían tener cierto riesgo de que conllevaran a bacteremia. Entonces, según se podría hacer una profilaxis en algunos casos, creo que era cuando se corregía una estenosis o en el caso de la ligadura de las varices esofágicas. Mi duda es si se hace o con qué antibióticos. Probablemente podemos estar utilizando nosotros antibióticos en los pacientes a los que se les instrumenta la vía biliar y que estamos teniendo sospecha de colangitis. En sí, la instrumentación no induce tanta bacteremia. Eh, a veces la que se puede tener es cuando, por ejemplo, en el colon, ustedes hacen resección de un segmento de pólipo y pueden, por decir así, poner en contacto el torrente sanguíneo, entre comillas, con lo que esté en el colon, que en este caso está limpio, pueden utilizar profilaxis antibiótica. La única profilaxis que yo he visto que utiliza mi colega, el doctor Prado, que es al que le envío mis endoscopias en la actualidad, para los pacientes a los que se les hace una CEPRE, principalmente es indometacina como antiinflamatorio que hace que sea menos frecuente la pancreatitis. Eso es uno. Y en el caso de los pacientes cirróticos, se sabe que los pacientes cirróticos, sobre todo cuando tienen ascitis, pueden cursar con bacteriacitis y pudiera ser, no es que la bacteria en sí la instrumenta, por ejemplo, ligarle las varices se los vaya a provocar, porque tampoco he visto que les den en forma profiláctica a los pacientes. No sé de dónde lo leíste, si qué están proponiendo, sería bueno que nos lo abundaras un poquito más para ver si lo adoptamos o no lo adoptamos, ¿no? Otra de las cosas también que les quiero decir aquí, que bueno que se mencionó, que estoy abierto a que ustedes hayan leído algo que yo no sepa y que sea una propuesta nueva o que ya hasta sea vieja, de la que yo no estoy enterado y la incorporamos. Entonces, no es algo que esté yo acostumbrado a ver en mis colegas. Acuérdense que yo no hago endoscopia, se las mando, pero mis colegas normalmente me mandan previa sedación con tal y me ponen profilaxis con tal antibiótico y normalmente no lo hacen. Entonces, no es algo que esté pues muy difundido, cuando menos en el medio en el que yo estoy. No sé en la propuesta que hayas leído, qué es lo que pasó con los grupos que haya hecho el investigador, de cuando lo utilizó y no lo utilizó y que le salió mejor utilizarlo que no utilizarlo, ¿no? Esa sería, digamos, mi respuesta al respecto. Bueno, sí, lo leí del Villalobos, pero creo que es una versión como viejita porque es un Ajá, PDF. exacto. Probablemente esto pudiera ya no aplicar, ¿no? Pero yo no he visto que en forma rutinaria les estén poniendo antibiótico a los pacientes Ajá, para eventos endoscópicos. Claro, si van a intubar la vía biliar y eso, pues eventualmente podría ser. Es más fácil que tengas bacteremia cuando te quitan una muela que cuando te hacen una endoscopia, ¿no? Depende, si es una endoscopia ya terapéutica, donde tú estés pensando que estás conectando probablemente vísceras, estar funcionando, no sé, en el caso de un pseudoquiste pancreático que le conectas el pseudoquiste con el estómago, pues así valdría la pena estar dando antibiótico profiláctico. Jóvenes, me despido porque ya están haciendo cola sus compañeros de quirúrgica y mañana tienen preguntas sobre esto mismo, no tengo problema.
Perdón, el lunes, acuérdense ustedes que está el Congreso de Ecos de Gastroenterología, su profesor se estará actualizando, y pues el lunes creo yo voy a ser mejor profesor para ustedes que hoy. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Bye. Gracias. Claro. Doctor. Gracias, doctor. Bye. Gracias.